les voy a compartir pantalla para que ustedes mismos vean. Hay algunas inconsistencias, hay temas acá como personas que escasamente se conectaron y aparecen ahí. Estoy segura que no contribuyeron como tal en la realización, al menos no en el mismo grado de los que estuvieron 45 minutos conectados y trabajando en su presentación. Por ejemplo, era una de las inconsistencias. Creo que había aparecido un nombre de una persona que ni siquiera se conectó, entonces yo sé que hay amistades, que hay lealtades y demás, pero por temas de justicia, si yo veo ese tipo de cuestiones, pues va a afectar al grupo en general si se vuelve a presentar ese tipo de situación. Seguimiento de instrucciones, lo vimos desde el primer día de clase, el tema de atender las instrucciones. Me parece que los que quizá tuvieron ahí algún inconveniente para subir el documento fue porque todavía lo afinaron en comparación a lo que se hizo en clase. Parecido a lo que les pasaba con los exámenes, había un tiempo de carga donde era exclusivamente para subirlo. En mi caso fueron 15 minutos para carga y pues a pesar de eso no se hizo. Personas que me aparecían en el 211, dado que yo el 211 lo restringí, literalmente me cierra el libro de calificaciones para las personas que no son del 211, entonces si lo subieron ahí, de igual manera es como que no lo hubieran entregado. Entre otras características de caos que se dio en la clase pasada, como retroalimentación general, pues yo he tratado de que no se recargue demasiado las actividades del curso, de si los pongo a hacer algo para práctica, se utilicen única y exclusivamente los días de clase, no estarlos dejando tarea para posterior. Hablar con anticipación, el proyecto que sí tenemos pendiente para fin de semestre, pues ya saben ustedes que es el tema de una formulación de política y con base en lo que estamos viendo, ustedes pueden empezar a avanzar. Todavía no les da una estructura como tal, pero evidentemente, pues si ya vimos la parte de los fines, de los objetivos, de los instrumentos, todo eso debería de empezar a verse reflejado en sus propuestas de política. Entonces, eso era un punto con el que quería empezar sobre la actividad de la clase pasada. Tal vez también otra información importante antes de compartirle pantalla sería que ya nos notificaron cuándo va a ser el examen parcial. Este sería entonces, dice el 26 de agosto. Tienen 2 horas para la realización del mismo. Ya hemos hablado que el contenido va a ser del capítulo 1 al 4, teórico y práctico. Y práctico hablamos, ya sea que les coloque casos para identificación o les coloque casos para redacción como tal, entonces tienen que estar preparados como tal para realizar. Repito, la fecha del examen es el 26 de agosto, para que lo vayan considerando. Y tomen en cuenta que pues, yo creo que todavía no está facultado exámenes extraordinarios, no estoy muy segura, pero tendría que verse si se autoriza o no por alguna eventualidad, que es muy poco probable que se autorice. Siempre el examen extraordinario, les decía, desde el día 1, va a ser con mayor nivel de dificultad que el examen ordinario, entonces procuren en la medida de lo posible no faltar a su fecha de examen. Tengo manos levantadas, Alejandro. Sí, licenciada, muy buena tarde. Con una consulta. Sí. En este caso, como el examen es hasta, digamos, finales de mes, ¿siempre estamos del capítulo 1 al 4 o hasta lo que veamos del programa, hasta donde lleguemos? Ajá. Para no recargarlos más, el examen parcial 1 va a ser hasta el capítulo 4. Lo que sí es que eso me cambia como mi planificación de clases. Eso quiere decir que yo estaría terminando probablemente el día viernes el contenido. Si, no sé, la verdad, si les hago entonces una actividad de repaso, no, porque pues por todas las inconvenientes que dieron en la última clase. Y de lo contrario, pues vamos a avanzar ya hacia la segunda unidad, que sería tema del examen del segundo parcial. Pero ya de fijo, digamos, ese corte, que es hasta el capítulo 4, en el primer parcial. Gracias, licenciada. Ok, entonces vamos a ver, este es el del 210. Ahorita les comparto pantalla. Vamos a ver qué lógica logramos conectar como salón.
si se entendería el contenido del capítulo 4, pues hasta el momento hemos ido viendo temas propiamente introductorios sobre la formulación de política. Hay que hacer mucho énfasis que pues no es, cuando nosotros hablamos de política, estamos refiriéndonos principalmente a las de índole económica. Obviamente, como vieron en el capítulo 4, ya hay una incidencia de los temas puramente de política pura, de partidos políticos, de ideologías y demás, pero todo la amplia gama de política económica pues es más orientada a resolver problemas de índole económico y no solo de índole social. Ya vimos la taxonomía, entonces ahí no veo pues mayor distinción, solo hacer énfasis de la naturaleza del curso versus lo que se vio en el capítulo 4. Acá me mencionaba Judith que pues lo marca en rojo algunas de las inconsistencias como personas que en teoría aparecen acá en los grupos, pero que no subieron la información, entre otros elementos. Entonces ahí no voy a ahondar por el momento, solo lo que ya les comenté. Y vamos a ver, insisto que ahorita se las estoy presentando para ver qué lógica logramos encontrarle a lo que ustedes presentaron. Obviamente después pueden abordar como tal la presentación que yo les he preparado para este capítulo. Y hoy ya quité oculto la presentación en la plataforma en Moodle, o sea que ya van a poder ver también la que corresponde a la que yo les publico para que puedan tener una referencia. Dice recapitulación, continuación. Yo creo que sí, si no le cacho lo que me están presentando, vamos a tener que preguntar a los que lo hicieron. Dice generación de opciones, este proceso participa sociedad civil en donde muestra las preferencias de votos y consultas electorales. Decisión, dentro de este proceso se integran los tres poderes políticos, forman parte de los bancos centrales, empresas, entre otros. Proyección de influencias, participación de los agentes sociales, políticos, como por ejemplo los grupos de presión. Acá me imagino que la recapitulación como tal era la parte final de conclusiones que aparecía en el libro, y lo que se me hace raro es que aparezca antes que las primeras páginas del libro. En este capítulo se han analizado, dice, el proceso secuencial de elaboración de política económica, actores participantes, un montón de información. Quizá, pues, retroalimentación más allá de la índole del curso es que sí, yo les pedí un mapa conceptual y demás que pudiera darnos la referencia al contenido, pero por presentación esto está muy cargado y tiene 2 tamaños o 3 tamaños quizá de letra en lo que me están presentando. A ver, acá hay líneas. Yo no vi la versión original, esta es la integrada como tal. No creo que haya tenido muchos cambios de forma porque pues yo pedí ahí apoyo para la integración. Pero digamos, dentro de la lógica de un mapa conceptual, yo necesito ver interrelaciones o conexiones como tal. Y por ejemplo, aquí política económica anda bailando. La comprensión del proceso de toma de decisiones exige tener en cuenta lo siguiente, eso sí es punto de partida del capítulo, solo una parte de la vida económica donde puede ser afectado por política, por ejemplo, por hacer los derechos de propiedad. Me imagino que el resto ya leí yo el resto del capítulo, no solo las 7 páginas que les tocó. Entonces acá alguien que quisiera ampliar este tema de solo una parte de la vida económica. No, hay que ser dedocráticamente. Keila, ¿me llamó? Buenas tardes, licenciada. Yo más sobre la metodología, vi mi nombre en rojo entre los que mencionó. Yo sí quisiera informar, tal vez si lo pudieran comprobar en la grabación. Yo ingresé desde las 5:30 a esa sesión y estuve presente en toda la jornada. De hecho, ya tenía mi lectura de las páginas 99 a 105 en el grupo 5. Sin embargo, la plataforma en su momento con lo de los grupos me sacó 2 veces y tuve que estar ingresando. Si pudiera el auxiliar considerar esta situación, lo agradecería mucho. Sí, yo a ustedes les contesté directamente, no fue usted, pero creo que sí estaba copiada en el correo de por qué se iba a tener más rigidez con respecto a eso.
Yo aperturé todavía para las 19:50 la carga del archivo y estuve monitoreando en paralelo a la clase del segundo horario y creo que solo una persona adicional logró subirlo hasta las 19:50. Entonces, sí les di ampliación de plazo y no lo vi ahí. Entonces, sí se considera como parte del grupo 5, pero si no todos lo subieron, porque sí hubo algunos que sí, pues no se puede tener las mismas consideraciones con quien sí cumplió. Entiendo, muchas gracias. Ahora, Nirvana, por favor. Buenas tardes, licenciada. Respecto a lo que estaba preguntando, pues la elaboración de la política económica, el libro empieza pues describiéndonos que el Estado actúa directamente en el sector público e indirectamente en el sector privado. Después, lo que ahonda el capítulo como tal es la secuencia en que uno debe hacer una política económica. Y dentro de estos actúan diferentes personas. Él lo plantea como en un juego, ¿verdad? O sea, un análisis de juego. Yo en su momento lo vi como una estrategia, como en cualquier tipo de deporte que uno practique, ¿verdad? Siempre se necesita primero una planeación de cómo se va a entrar a jugar y luego se tiene que ejecutar según lo planeado para luego conseguir el objetivo que sería ganar. Tomando esta ideología, aplicándola a la política, es similar. Primero se debe plantear una estrategia, actuar en el campo tratando de llevar los lineamientos para conseguir el objetivo que uno se plantea. Muchas gracias, Nirvana. Efectivamente, el capítulo 4 sí nos da todas estas consideraciones. Voy a retomar acá la parte de lo primero que dice como tal, nos habla de las etapas de elaboración de política y bajo esa lógica, en las primeras etapas dice cómo van a tomar esa decisión los actores de política. Entonces, por eso es que acá imagino que a eso se refieren las 3 líneas que aparecen aquí. Por un lado es que lo que vayan a decidir, y lo mencionaba Nirvana, puede estar orientado a un aspecto, si bien puede tener efectos indirectos hacia otros aspectos de la vida económica, y principalmente solo se va a poder modificar una variable a la vez. Entonces, eso ya lo hemos visto en políticas macroeconómicas, como nosotros podemos incidir mediante el multiplicador con un aumento del gasto, por ejemplo, pero sabemos que consecuentemente tiene incidencias en consumo, tiene incidencias en inversión, en producto y finalmente en temas de precio y empleo. Entonces, ahí es como esa parte de la decisión, por dónde voy a partir, porque eso se va a replicar a otras esferas de la sociedad. Toma decisiones de política económica, la opinión pública es importante, nos dice Alejandro, sí. Sí, licenciada, yo como parte del grupo y pues ampliando lo que dijo Nirvana, también pues habla o hablar en el capítulo sobre los policy makers, que también, digamos, a veces se plantean políticas solo para beneficiar a cierto grupo, pues, digamos, de alguna actividad económica. También, digamos, que ciertas políticas que también se implementan perjudican a otros sectores. Entonces, creo yo que aterrizando la idea, toda política tiene una repercusión, como usted bien menciona, y pues siempre existen las fallas, digamos, las fallas del mercado, que pues efectivamente se reflejan pues en más de algún otro grupo. Entonces, eso sí me llamó la atención del capítulo, cómo es que los partidos políticos puedan ellos, como a qué es lo que se enfocan, qué es lo que buscan y todo ese tema, ¿verdad? Pero solo ampliando lo que dijo Nirvana. Muy amable, Alejandro, gracias. Vamos a continuar. También nos habla de la existencia de estipulaciones constitucionales. Se puede dar ejemplo de la limitación o expansión de la deuda pública o pronunciarse sobre la Constitución. Recordemos que en materia legal existe una jerarquía como tal en la cual la Constitución tiende a ser la principal y de ahí pues hay leyes, hay reglamentos y normativas y bajo esa lógica lo que se pueda proponer dentro de una política que al final va a ser una acción o una medida que va a influir en parte de la sociedad,
no tiene que contravenir algo que esté establecido en ley. Y si bien es una ley, porque algunas, como el mismo capítulo les dice, necesitan la aprobación de una ley para que se pueda implementar, hay que considerar que la Constitución que está por encima de ello es la que va a primar, y que todo lo que se revise en temas de iniciativas de ley debe ser acorde a la Constitución, no debe contradecirla. Entonces es un poco la reflexión que hacía ese apartado en el libro, y pues ustedes pudieron recoger efectivamente esos tres aspectos. Te dice el análisis específico, el rol que juegan cada uno de los actores. Debe reseñarse en particular el problema de los retardos, el tema de la autonomía o delegación de las funciones por parte de los gobiernos y la descentralización territorial. Ahí más adelante lo vamos a ver en la otra presentación. Vamos a ver qué más colocaron: con la elaboración y diferentes actores político-institucionales, atender medidas reales, la llamada caja de herramientas, y las menciona ahí el autor. Proceso secuencial de la elaboración de la política económica. O sea, política, dice, los actores que participan y sus papeles es la toma. Vamos a ver, sí, se me pierde un poco el orden de ideas. ¿Por qué les pongo a hacer un mapa conceptual? Porque es más importante, y en algunas ocasiones yo hacía mucho eso, tanto como estudiante como profesor, es lograr armar un mapa, por lo menos un mapa como tal, de todo el capítulo, un mapa que me pueda caber en una hoja de todo el capítulo. ¿Por qué les recomiendo eso? Porque si no, así como vamos a ver esta presentación, hay temas inconexos, hay temas que no tienen continuidad, hay temas que se obviaron y demás. Entonces, si nosotros logramos ver, bueno, aquí está el tema de 3 consideraciones para la toma de decisiones, pues que quede bien marcado que eso es una división, que el tema de toma de decisiones forma parte de un proceso más grande dentro de la revisión de la información para la formulación de políticas, pues también es otro elemento. Entonces, es una recomendación general dentro de las distintas estrategias de aprendizaje que ustedes puedan utilizar, el llevar a cabo este análisis, es decir, porque si están en las ideas inconexas, como aparenta esta pantalla, asimismo va a pasar cuando les toque responder algo, no van a recordar la relación que tiene un concepto con el otro, y es donde tienden a confundirse. Vamos a ver a las siguientes. Dice: la dimensión temporal del proceso de elaboración de políticas económicas, etapas y problemas. Eso ya era otro tema dentro del capítulo. Y dice: las consideraciones de elemento tiempo resultan fundamentales a la hora de examinar el proceso de toma de decisiones por 2 razones básicas. Se deben tomar con rapidez y los efectos no se manifiestan en forma inmediata. Bueno, entonces en esta pues tal vez está un poco menos cargada, eso es algo bueno en el tema de la técnica, digamos, utilizada. Y la otra, pues sí, hacer énfasis en la parte de retardos que se analiza más adelante dentro del capítulo, puesto que nos dice de que uno hay que entender el fenómeno, el problema que queremos atacar, y eso va a depender de muchas cosas, desde las personas que sustentan el poder y las capacidades que puedan tener para identificar estas necesidades y formular una medida de solución. Ahí había un retraso. Y el segundo, pues, es el tiempo que va a tomar como tal la implementación de esto. Si amerita la formulación de algún tipo de ley, pues han habido periodos en los que no ha habido mayor aprobación por parte del Congreso de la República de ciertas iniciativas. En la pandemia, pues sí te dio una aprobación masiva de ciertos elementos, entre los cuales destacan los préstamos de recursos externos, entre otras. Entonces, todo eso conlleva un proceso, y por ende consume tiempo. Y básicamente el tiempo es bastante indispensable para que las medidas propuestas puedan tener una verdadera efectividad. Vamos a ver qué más nos propone este tipo de pasos para elaborar la política económica, y nos habla de las 5 etapas principales que menciona el libro: es reconocer un problema o problemas, analizar los problemas y alternativas, diseñar las medidas, hacer consultas previas de estas medidas y discutir y aprobar dichas medidas. Acá mucho van a mencionar el tema parlamento, pero acá pues básicamente el análogo del Congreso como el que va a aprobar la parte legislativa. En la primera etapa colocaron ustedes reconocimiento de gobiernos, de partidos políticos, grupos de personas, entre otros. Tiene importancia a corto plazo, donde la identificación de los problemas resulta de la tendencia
En el caso que se produce un severo deterioro en la información, es clave para esta parte. ¿Okay? O en la segunda, del análisis de problemas, dice, una vez disponible la información, es posible detectar desviaciones respecto a los objetivos perseguidos. Esta segunda fase consiste en estudiar los datos, interpretarlos, para acá pues ir con la recomendación de detectar la información, sino que los puntos claves. Yo a veces también les trato de sacar en negrita alguna palabra clave de la diciendo. Quizá lo importante a rescatar dentro de este para su estudio es el tema de las 5 etapas. Y más allá de eso, pues también el libro le menciona algunas consideraciones en cuanto al seguimiento de estas fases. Entre otras, les dice, no siempre se van a manifestar las 5 etapas. Hay algunas que quizá no van a necesitar una aprobación parlamentaria, sino que es una aprobación de menor grado. Les menciona que pueden cambiar de orden, en el sentido que primero van a ver los datos y después van a poder entender cuál es el problema, o bien seguir esta secuencia de que se sabe cuál es el problema y se investiga más a fondo. Y hay otros elementos de temas hasta de autoritarismo en cuanto a la implementación de las medidas propuestas. Ahí lo vamos a ver más adelante, pero quiero ver, digamos, qué lógica mantiene dentro del proceso presentado. Y esto tiene un efecto, ¿no? Entonces, acá me imagino que usaron una imagen de un esquema prediseñado, donde tenemos un espacio vacío. Definición de ejecución, interconexión, espacios y de datos. Acá, pensando, digamos, la parte lógica de lo que ustedes están presentando, acá supuestamente los 3 en azul deberían ser 3 temas en la misma línea o en la misma relevancia, pero por lo que veo, primero ya decía interconexión y reparación de retardos. Entonces, de ahí al desglosarlos, al menos debía ser de otro color para entender que siga parte de ese mismo tema. ¿Qué nos dice acá? Implementar las medidas de desarrollo en conjunto en el gobierno central y en la administración central. Hay interconexiones crepaces y aparecen de retardos. Creo que ahí es en las un poco locales de hablando. Se encuentran ligadas y pueden presentar modificaciones o superponerse, entre otras, por lo que estábamos hablando que se pueden omitir ciertas fases con posibilidad. Y en el tema de los retardos, trascendencia notable, considerarse con intención, conlleva dilación, no sé, está correcto, ¿verdad? Han sido objeto de análisis en relación con el no, sí, no se entiende este esquema como recomendación. También porque me estoy deteniendo a hacerles una pequeña retroalimentación más allá de la calificación que les pueda aparecer, porque pues cuando ya les toque presentar el proyecto final, pues eso es lo que voy a leer. Yo obviamente también me voy a acudir, pero esas son las cosas que yo voy a ir viendo, la lógica, la redacción que está haciendo, la secuencia de ideas, la consistencia con la parte teórica. Supongo que se les pone ahí una letra. Seguimos en el capítulo 4, es cuando empieza a hablar de los distintos actores que incluyen. Y me recuerdo que hay 4, son 2, al Parlamento, Poder Ejecutivo, presidente, vicepresidente, tienen una posición central, dependen de la burocracia, más allá de la burocracia. El poder político del gobierno varía según el sistema político. Pues ahí les voy a dar algunos ejemplos. Poder judicial, no muy relevante, tribunales, constitución. Y la verdad que son ideas muy... Ahí están claves, pero no tienen mucho de eso. Funciones. Estos son las de la burocracia. Acá creo que solo un tema de diseño está muy arriba la parte de esta, entonces pareciera que esto es continuidad del anterior, no parte de este tema. Para tomarlo en cuenta el grupo que le correspondió esto. Funciones formales, de influencia, ventaja informativa. Digamos acá, la ventaja informativa era la que derivaba en 2 tipos de ineficiencias. Entonces acá, estas parecen ser del mismo nivel, cuando las ineficiencias, no más recuerdo, son subtemas de la parte de la... Ahí lo veremos en la presentación.
El tema acá, o el eje central, no sé, el grupo que realizó esta sección, ¿cuál era la idea principal de lo que están presentando? ¿Qué grupo dijo esto? ¿Para qué grupo dijo esto? Buenas noches, Lick. Bueno, Sí, bueno, el tema principal era de gobierno. Entonces, pues nuestra diapositiva ahí enfocada a atender esa parte. Hablaba sobre el organismo ejecutivo y también el judicial. Luego ya la segunda diapositiva que hablaba, no sé si la puede cambiar. Sí, la influencia del sistema burocrático en la toma de decisiones, como que ese era el otro subtema, y a partir de ahí es que se derivaba todo lo demás. y que más allá de lo que está ahí escrito, o sea, ¿qué recogen del tema de burocracia? ¿O lo pintan como algo bueno, como algo malo? En el tema de la ejecución del organismo ejecutivo, hablaba sobre que era algo que necesitaba hacer, se necesitaba manejar, el sistema ejecutivo necesita funcionar para que el sistema económico tenga un manejo. Ahora el sistema judicial tenía que ver con que no influía mucho en el sistema económico, y luego sí en la influencia del sistema burocrático, lo que se hablaba era sobre que habían situaciones en las que era inevitable que el sistema se manejara de esa forma, o sea, que el sistema político debía funcionar de esa manera, pero que no era la única opción, sino de que habían otros sistemas, tanto europeos como, como el estadounidense, el parlamentario, que sí tenían como, en algunos momentos tenían cosas que se podían resaltar buenas y en otras que no. Por ejemplo, en el europeo hablaba sobre que el primer ministro se sujeta a lo que dice el parlamento, y en cambio en el sistema como estadounidense no. En este caso el gobierno es independiente, como en el caso de nuestro gobierno. Ya, gracias. Gracias, César. Ahorita me tiene la mano levantada. Muchas gracias. Entonces ahí está un poco más la idea. Tratemos quizá con el tema de las presentaciones, en lo que yo les pueda solicitar, que sí se pueda hacer en algún punto un énfasis a eso, porque al estar así tan cargada no se puede vislumbrar cuál era la idea central de este tema. Entonces en el libro sí les dice que el sistema burocrático es importante para poner en práctica ciertas medidas de política económica. Se necesitan, como bien dice acá, por temas de cómo se maneja la información. Hablaba del tema de las coaliciones, creo que aquí no aparece en la presentación, pero les menciona cómo a veces no hay una mayoría absoluta dentro de el poder, creo que en el legislativo en particular hacía referencia al libro, y por ende se forman pactos y es necesario, pues quizá un poco el tema de ocultar cierta información, y eso les brinda un privilegio que permite pues la implementación aparte de otros elementos que veremos adelante. Agenda, dice. Bueno, como está dentro de la lógica que lleva el libro, ya están hablando de los distintos actores, mencionan a las influencias que tienen como tal la administración pública, el gobierno, los partidos políticos, y de ahí empiezan con estas influencias externas, en el sentido que ahí nos aparece. Confederaciones patronales, gremiales y asociaciones, sindicatos como los trabajadores de la educación y confederaciones de los agricultores. Acá tal vez si hubiera sido bueno alguna definición adicional, porque sí entendemos que bajo la lógica que trae el libro, estos son algunos de los ejemplos de los que pueden llegar a tener influencia o ejercer presión en la toma de decisiones, pero de igual manera
para que se entienda, digamos, que se está presentando. El papel de los grupos de presión, asesoramiento económico, asesoramiento colectivo. En la parte económica, falta unanimidad, perdón, creo que estamos de los economistas y la antigua. En el caso de los colectivos, consejos de expertos, juntas o consejos científicos, mixtos, comités, organizaciones, comités privados. En nuestro país, ¿consideran ustedes que sí se dan todos estos elementos que mencionan esta parte del libro de los asesoramientos? Tratar de elegir la lista y aprovechamos a ver temas de asistencia. Y María Paula Gutiérrez. Buenas tardes, Lick. Sí, disculpe. Respecto a eso, si se da en la realidad guatemalteca, ¿sí o no? ¿Y por qué? Perdón, si se da en la realidad, ¿qué? Guatemalteca. ¿Qué cosa en específico, Lick? Perdón, me perdí. La presentación, la parte de asesoramiento. El asesoramiento, lo que estamos viendo, el colectivo. Sí, económico, colectivo, ¿se da en la realidad, sí o no? ¿Por qué? Ah, ok. Pues la verdad es que no sé mucho del tema Lick, pero considero que en Guatemala, pues la verdad es que no se da mucho, ¿verdad? Porque si hubiera un asesoramiento correcto, considero yo que se llevaría pues mejor a cabo la planificación de algunos proyectos o ciertas cosas así. Y ahí dice organizaciones internacionales de asesoramiento, lo cual pues como le digo, no sé mucho del tema, no sé si existe como tal una, pero pues considero yo que no ha de desarrollar muy bien su función, ¿verdad? Porque si no, pues se podrían ver los resultados como tal. Gracias. ¿Alguien más desea completar la idea? ¿La CEPAL también? Gracias. Sí, la idea era que ustedes puedan tratar de asociar la parte de realidad con los conceptos que estemos viendo. Sí, el libro les plantea cómo debería ser, siguiendo toda la técnica, desde la identificación de problemas, el tema de recolección de información, obviamente cómo influyen distintos grupos hacia esa toma de decisiones, y acá pues ahonda la parte de los grupos de presión, aquellos que pudieran tener el interés de defender un tema particular y que obviamente se van a manifestar a favor o en contra de determinada medida de política. Yo considero que los ejemplos que ustedes dieron fueron apropiados. Si, digamos, en el caso de las organizaciones internacionales de asesoramiento, pues ONU como tal no es de asesoramiento, porque su ámbito de acción es mucho más amplio. No obstante, pues sí hay temas, por ejemplo, de asistencia técnica que se dan en los casos en el que el Ejecutivo y seguramente otras organizaciones puedan requerirlo para la implementación de proyectos, o inclusive cuando se transfiere recursos externos, se tramita temas de préstamo, pues va con un acompañamiento de expertos de dichos organismos para garantizar que se realice de la mejor manera posible pues, un programa a ejecutar. William. Buenas noches, Lick. Sí, dentro de las comisiones internacionales, yo diría que tenemos aquí en Guatemala al PNUD. Sí, correcto, sí, también dentro de toda la gama de agencias de Naciones Unidas, sí podemos hacer referencia, y de igual manera, pues cada una de estas agencias también tienen
eje de acción, ¿verdad? Y hablamos de temas de UNICEF, pues va a ser hacia los niños, PNUD pues son temas de desarrollo, OIM son temas de migración, etcétera. Entonces, todos estos pueden tener influencia. En alguna parte del libro, Refaldo menciona también de los comités que se hacen a lo interno del legislativo, las comisiones del legislativo, cuando se requiere hacer un análisis más a detalle. Y sí, Keila, por favor. Licenciada, una pregunta. ¿Entraría aquí tal vez el espacio de la Junta Monetaria, donde la USAC tiene un asiento y desde ahí se puede asesorar en las políticas macro del país? Sí, podría ser, porque esta ya sería ahorita nos habíamos ahondado más en la parte derecha de la gráfica que ustedes están viendo, pero en la parte de asesoramiento económico, pues sí es básicamente la lógica de Junta Monetaria y de los distintos actores que lo representan, y pues que también hace referencia a la toma de decisiones en carácter macro. Sí, me parece adecuado. Gracias. Bueno, vamos a continuar acá. Que está ahí, nos quedamos con esto. Bueno, esa es la versión de ustedes de cómo quedaría el capítulo. Está un poco corto en algunos casos, en algunos fue demasiado extenso. Ahí les doy una retroalimentación de esto, que será para que lo veamos. También les había dicho que iba a ser una especie de competencia sana con el tema de comparar los dos salones, pero la verdad es que está difícil identificar como tal a un ganador como tal. Vamos a ver con Judith qué hacemos para compensar ese tema, pero pues solo les presento gráficamente cómo aparece el del otro salón. Sí, quizás está un poco menos colmada de información, eso sí es algo que tiene a favor otro salón, pero de igual manera pues hay algunos temas que se quedaron por fuera. Voy a presentar mejor el que les había preparado como tal respecto a este capítulo. Y déjame que... Y así retomamos un poco la senda de este tema. Listo, entonces capítulo 4, yo no sé si, bueno, creo que sí hay personas que se unieron ya posteriormente a la sesión, entonces pues yo ya di un tema de retroalimentación de lo que se vio de la actividad del día lunes, para que lo tomen en cuenta, para que se puedan poner ahí al día con sus compañeros. Lo que sí es importante retomar es que ya tenemos fecha de examen parcial. Nuestro examen parcial es el 26 de agosto. Entonces, también hablamos del contenido, ya lo habíamos acordado desde inicios de semestre, que van a ser los primeros 4 capítulos. No quiero tampoco ahondar demasiado en los capítulos que les vaya a tocar para el examen, por eso es que hago un corte que hasta el 4 llega, ya pueden estudiar todo lo que va a venir. Pero evidentemente si cambia la planificación de clase, de modo que tratemos de terminar a más tardar el día viernes este tema del capítulo 4, así ya pues en las siguientes semanas ya vamos a empezar a ver temas que ya van a ser objeto de evaluación del segundo parcial. Entonces, como ya hay algunas personas que ingresaron posteriormente, pues era importante que tengan tanto de esta información. Vamos a ver entonces ahí algunos elementos que les remarco ahí del capítulo. El tema principal pues es la implementación de las políticas, cómo se fijan las prioridades entre las distintas alternativas existentes. Hasta los capítulos anteriores ya me dicen, pues las políticas pueden tener distintos fines, las políticas pueden tener distinta clasificación, si son económicas, si son sociales, van a tener fines completamente distintos también. Eso va a determinar hasta cierto punto qué medios o qué instrumentos necesitan para implementarlo. Entonces, entre una amplia variedad de alternativas, pues se toma en cuenta aquellas que puedan ser prioridad para determinados actores o que por las circunstancias que se estén viviendo pues también se conviertan como tal. Dice, busca explicar el proceso secuencial de la elaboración de la política económica. Entonces eso es algo que les tiene que quedar del capítulo 4, cómo se da ese proceso, quiénes son los actores participantes, sus papeles, los juegos de poder y la toma de decisiones. Entonces, dentro de juegos de poder, pues sí vimos el tema de los grupos de presión, de cómo pueden tener cierta influencia en el cambio hacia ciertas medidas que respondan a veces a sus intereses. Entonces, en cada aspecto que les iba presentando el libro, pues les decía cuál era el rol o el propósito de dicho actor en la toma de decisiones.
Puntos básicos que contiene el capítulo 4, pues los ámbitos de actuación, las consideraciones en el proceso de toma de decisiones, eso sí lo vi remarcado en la presentación de ustedes, la parte de dimensión temporal, tanto las etapas como los problemas, los decisores políticos y otros actores que influyen, ustedes ya mencionaron algunos en la presentación que hicieron, el rol de la administración pública, ahí es cuando empieza pues también a ahondar el tema con la burocracia, influencias externas y asesoramiento económico. Bueno, entonces, en la parte de actores y ámbitos de actuación, un análisis dice de elaboración de la política requiere introducir los factores de tipo político y de carácter institucional para tratar de comprender la naturaleza de los órganos que toman las decisiones y la razón que están detrás de sus actuaciones. Entonces, aquí es quizá de todo el contenido del curso donde más vamos a hacer énfasis al aspecto político, el económico, todo lo demás pues va a ser propiamente el propósito de la política. El tema de los ámbitos de actuación pues menciona al menos 3, generando opciones, la parte de decisiones y las influencias. En el primero dice, todos los actores que participan en el proceso de elaboración de política van a manifestar sus preferencias y se va a establecer, por tanto, una jerarquía de objetivos que se va a transmitir a los poderes públicos. Ahí es donde el libro les hace la referencia a la sociedad civil a través del voto. Cuando se dan los procesos de elecciones, en teoría, un voto consciente sería analizar las propuestas que los distintos partidos políticos están presentando y sobre esa base uno termina votando por aquel que ofrece, por así decirlo, los elementos que para mí son prioritarios. Esa conciliación de intereses, la alineación o que coincidan dichos intereses es la que pues nos hace decidirnos a implementar el voto para determinado partido político y por eso es que ahí es la sociedad civil la que juega ese rol. Ahí también insisto en que si ese es el propósito del capítulo, tenemos que ir identificando dicho rol. La parte de decisión dice constituye el núcleo central del proceso de elaboración de políticas, ya que aquí es donde los poderes públicos toman las decisiones. Incluye los poderes políticos, organismos públicos, la administración pública, el apoyo técnico administrativo para tomar decisiones y la ejecución de la protesta. Básicamente lo que nos remarca acá es que uno puede tener una idea de sus prioridades y de hacia dónde debe ir, pero pues tiene que pasar distintos ámbitos en los cuales se va a ir construyendo o deconstruyendo la idea original. Si no vean con el tema, por ejemplo, de las iniciativas de ley, muchas veces pues se presentan como tal al organismo legislativo, que es el ente que estará encargado de la aprobación de la misma, pero si conlleva ciertos elementos que pueden afectar a un sector u otro, puede trasladarlo a la institución que sea rector de ese tema para que te emita una opinión. Y bajo esa lógica, el ejecutivo o la institución a la cual le solicitan la opinión deberá de dotar de elementos técnicos que sustente si es favorable o desfavorable la propuesta de ley que se presenta. Entonces, un poco esa es la idea, la parte de decisión, que van a haber distintos actores que van a proporcionar insumos para permitir finalmente decidir si se implementa o no una determinada medida política. El tema de las influencias, sí, William. Lick, una preguntita con relación a cuando se implementa una política. Yo creo que un actor muy importante dentro de esa toma de decisiones son los sindicatos. Sí. Digamos que los sindicatos como tal no son los que van a tener como el rol protagónico, lo tienen más los poderes políticos que mencionamos aquí, pero sí tienen influencia. Entonces ahí quizá un poco hace la distinción que ellos entran más en el ámbito de influir por distintas vías, desde las del diálogo hasta otras medidas que puedan implementar, que puedan cambiar el rumbo de una medida de política que se propone, pero en sí no es algo que ellos puedan manipular como tal o decidir enteramente. En el ámbito de influir, no en la toma de decisiones, ¿verdad? Exacto.
Licenciada, perdone, los silicatos entrarían en lo que estábamos viendo de la última presentación, los grupos de presión, si no estoy mal. Sí, sería un grupo de presión como tal. No tanto de asesoramiento, porque no es que vayan a dar una opinión a menos que se lo requiera, es más un grupo de presión que pueda pues, querer hacer valer su voz respecto a un tema que pueda terminar afectando. Vamos a continuar al último, la parte de proyección de influencias es el otro ámbito de actuación. Sí, Daniel. Siri, buenas noches. Tengo una consulta en cuanto a la toma de decisiones del poder, como indica aquí, poderes públicos. Tomaríamos los 3 poderes del Estado, partiendo en que el poder ejecutivo directamente ejecuta políticas económicas y el poder legislativo es el que se encarga de creación. ¿Qué papel en sí jugaría en este caso el poder judicial? Más que todo, ¿sería un órgano de influencia o también tomador de decisiones de teorías económicas? Gracias. El judicial lo abarca un poco más adelante el libro y les dice que básicamente su rol va más enmarcado en garantizar que se respeten los derechos. Esta juega un papel crucial en la interpretación y aplicación de las leyes. Si hay alguna medida como tal de política que requiera una ley para su implementación, pues tiene que hacerlo. Resolución de conflictos, dice, si hay algo que pudiera estar afectando los intereses de determinado grupo en particular, pues también es parte de la contribución que podría tener el Poder Judicial y la protección de derechos. Entonces ahí es donde, digamos, ellos van a influir en esa decisión de si se logra implementar o no una determinada medida a la luz de lo que dice la ley y el respeto de los derechos. ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Sí, estamos ahí. Gracias. ¿Verdad? A ver. Sí. Y, por ejemplo, en nuestros países que es por puros intereses económicos y políticos que hacen políticas económicas y todo eso, y el sistema judicial es un ente que tiene poder, pero no para, o sea, como no con criterios, sino que para favorecer intereses. Ahí. De momento, acá el libro todavía sigue presentando unos temas bastante teóricos de cómo debería ser y no ahonda en esas deficiencias de las instituciones. Un poco hablábamos de que mucho de la eficacia de las medidas de política va a tener que ver con la fortaleza de las instituciones. Y en nuestro caso, creo que ahí ese es el principal elemento, de esas debilidades que se tienen de actuar, de temas de transparencia, entre otras, pues que son ajenas a la parte técnica o teórica del proceso político, ¿verdad? Entonces, todavía no estamos adentrando a esa parte, digamos, que podría ensuciar o tergiversar el proceso de la implementación de políticas económicas, en nuestro caso. Ah, sí, pues claro. Sí, porque, por ejemplo, cualquier libro puede ser ideal y todo esto, pero pues en determinado momento la realidad es otra. Correcto, correcto. Entonces, ¿se acuerdan cuando, creo que en clase vimos, no me acuerdo si fue el capítulo 2 o 3, donde les decía cómo interactúan la parte de fines, de objetivos, y les mostraba primero un esquema que está así todo desordenado, y de ahí uno ordenado? Pues en realidad, decíamos, el nuestro es bastante más en la lógica de ese desordenado, donde a veces se toma la decisión de qué política quieren implementar, y luego lo justifican con el problema y no con la secuencia lógica que llevamos acá. Entonces la idea del curso es como darles el cómo debe ser y obviamente pues en algún momento sí ya podemos llegar a la evaluación y es lo que ustedes están haciendo. Es como la teoría me dice que debería de tener un sustento técnico y esta medida que implementaron acá, pues no hay evidencia que hayan hecho investigaciones o que hayan pedido asesoramiento y demás. Entonces, al menos la parte teórica que nosotros vemos aquí les sirve de sustento para decir si así te debe ser, esto no está conforme a lo que debería ser. Entonces nos sirve para un proceso más como de evaluación. Ah, ok, gracias.
Gracias. Y creo que no mencioné como tal, pues ya la lectura del último ámbito, pero ya lo medio mencionamos en lo que platicamos acá, la parte de proyección de influencias, entonces va a tener pues, relevancia hacia los otros dos ámbitos de acción como tal. Incluye la influencia, dice, de actores internacionales, mercados financieros y otros grupos que puedan impactar las decisiones de política económica. Creo que lo hablamos la clase pasada, no recuerdo la pasada, sobre el tema de la influencia de actores internacionales. Sabemos que en países como los nuestros, todavía ya dándole un toque un poco más ideológico, a veces los llaman neocolonia, porque básicamente respondemos al que tiene mayor influencia en nuestros temas comerciales y económicos y nos ajustamos a lo que éste quiere o necesita. Entonces, todo eso pues se materializa en las prioridades o en las decisiones que pueda tomar determinado persona dedicada al tema político. Las consideraciones en el proceso de toma de decisiones sí las había mencionado a grosso modo en las diapositivas que ustedes me presentaron. En ese sentido, pues lo primero es el alcance. Esa sería como que la que podría resumir esto de solo una parte de la vida económica. Lo que nos está diciendo es cuál es realmente el alcance que pueda tener una política al ser implementada. Esto porque ya mencionaba yo al inicio de la clase, se formula en función de ciertas necesidades y orientado a ciertas herramientas o ciertos sectores, pero no descartamos por la interrelación de objetivos, que es lo que menciona el capítulo 3, que ésta tenga una influencia indirecta en otras esferas de la vida económica. La parte de opinión pública, pues la toma de decisiones, dice, de política económica se ve influida por la opinión pública a través de los canales reconocidos como los partidos políticos, los gobiernos, los grupos de presión y las campañas de los medios de comunicación. De hecho, pues hay algunos organismos que tienen un poco, por ejemplo, cuando se da el contexto de las elecciones, ustedes han visto que hay mucha cobertura mediática de cuál es la tendencia, la opinión, las actitudes y demás, y a veces esas coberturas tienden a tener ciertos sesgos. Y creo que ustedes se habrán dado cuenta cómo muchas veces en el país, en los medios nacionales, se ha hecho muy evidente los sesgos que tienen cuando se hacen coberturas en temas de elección. De hecho, hay algunas organizaciones que hacen una especie de observación respecto a verificar cómo se está trasladando los medios de comunicación, inclusive con tintes de discriminación o con prejuicios, porque ese es otro elemento que se puede dar cuando hablamos de temas de política, el tener quizá un prejuicio al momento de expresarse respecto a cierto candidato por temas de religión, por temas de etnia y demás, temas culturales, por sexo, etc. Entonces, todo esto, pues, al final se ve traducido a cuál es la opinión que tiene determinado grupo y lo manifiesta hacia los procesos. El siguiente es la parte de estipulaciones constitucionales, también lo abordamos someramente en la presentación que ustedes hicieron, pues las estipulaciones constitucionales pueden limitar y definir el alcance y contenido de la política económica. Ya les hablé del tema de jerarquía de leyes y por ende se tiene que respetar lo que ésta promueve, o bien dice puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones. Y pues sí se ha dado el caso, por ejemplo, para acuerdos índole internacional que pudieran querer pactarse, en las cuales se necesita un pronunciamiento respecto a si esta contraviene o no algún elemento de la Constitución. Y de lo contrario, pues si esta se manifiesta en contra, pues no se puede llegar a implementar. William. Sí, Lick, con relación a una economía política, sería implementada por el Congreso y puesta en marcha a través del Banco Guatemala, ¿no? No. Ahí sí nos tergiversamos completamente. Vamos a recordar acá que va a depender del objetivo nuestra selección de instrumentos. Si usted está mencionando el tema del Banco Guatemala, entonces lo que vamos a referir es únicamente al instrumento de política económica, macroeconómica en particular. Estas
salvo que hubiera algo muy estructural, pues no es que requieran como tal una aprobación del Congreso. Entonces, en ese caso en específico, pues no aplica ahí al tema. Pero quizás si hay ahí alguna reforma que se quiera hacer, porque digamos, para hablar de constitución, probablemente el tipo de política más común tendría que ser una de ordenación, algo de una reforma, donde sí puede llegar a contravenir algo que esté establecido en una ley previa o bien en la constitución. Más hacia allá es esta consideración de estipulaciones constitucionales. ¿Sí? O el Banco de Guatemala tendría que tener sus propias políticas económicas, Lali. Pues más allá de eso es pues el qué hacer del Banco de Guatemala, pues es el que influye en esas variables macroeconómicas, también obviamente la actividad económica, pero les decíamos, si no estamos hablando de temas de tipo de cambio, dado la intervención que tiene el banco con el tema de las operaciones de mercado abierto, pues con eso resulta en la modificación, mantención o estabilidad de dicha variable. Entonces, no es que tengan sus propias políticas, creía yo, sino que pues ellos intervienen en la medida que se busque la estabilidad en alguna de las variables. Voy a continuar el siguiente y último del tema de ámbito, dice prácticas de acción gubernamental, dice las decisiones económicas justificadas en un contexto temporal específico tienden a prolongarse debido a la pasividad o inercia gubernamental, lo que puede resultar en la pérdida de eficacia de dichas decisiones. Acá quizá tal vez un poco hablábamos del tema de las acciones o medidas de política que se implementaron en el contexto de la pandemia. Entonces esto surge por algo, una emergencia, ya no responde necesariamente a un plan como tal que pudiera haber tenido el gobierno que estaba a cargo en ese periodo, y por ende pues tienen ciertos rezagos o repercusiones que aún podríamos estar experimentando, algunos cambios que se dieron en la estructura como tal del país, el impulso que se dio a la parte virtual, por ejemplo, o en algunos casos sí hasta trabajo remoto, todos esos cambios que van surgiendo, pues tienen otro tipo de incidencias y pues ya no podríamos regresar enteramente a las decisiones que se tomaban sin considerar los nuevos cambios. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Acá, pues quizás solo voy a hacer referencia a esta última diapositiva y de ahí continuamos el día viernes. En la parte de dimensión temporal, que es otra consideración, pues ahí también lo mencionaron ustedes. Hay que hacer entonces énfasis en dos elementos, la parte de urgencia y la parte de los retardos. En urgencia, los problemas económicos requieren decisiones rápidas, especialmente en la política económica coyuntural, algo que se ha dado, una emergencia que necesita como tal una reacción inmediata y por ende las medidas de política tendrían que ajustarse a estas. Y el tema de los retardos, dice, las medidas adoptadas no suelen tener efectos inmediatos, lo que requiere una buena coordinación para evitar retrasos significativos. Y eso creo que ustedes lo vieron en su curso de ciclos económicos, de cómo algunas variables pues sí van dándose en función de o alineadas a otras tienen un efecto contrario porque hay un efecto ahí también retardado de la implementación. Lo que se pudiera haber hecho, por ejemplo, en 2020 no fue inmediatamente que se hubiera reflejado, o sea, con mayor énfasis reflejado en 2021, entre otros elementos. Creo que eso es lo básico a resaltarle acá. Entonces, por el horario, pues me quedo hasta acá. Pueden, por favor, bueno, esta parte de la presentación ya la cargué a su aula virtual y pues nos quedamos hasta acá el día de hoy. Practicaríamos entonces el día viernes. Entonces, a todos, feliz noche. Muchas gracias, feliz noche.